Pues nada más un momentín para presentar el acto del ciclo, después de darles las gracias a todos por haber venido, por estar aquí. Se lo agradecemos, igual que agradecemos, como siempre, a María José y al Club de Prensa, y agradecemos a nuestros patrocinadores, que no se me olvide, gracias a los cuales pues, podemos realizar muchos de los actos, o todos, que realizamos. Hoy tenemos aquí a nuestro conferenciante invitado, el señor don Ricardo García Cárcel. Estamos encantados. Es la tercera vez que viene, que yo sepa, habrás venido muchas más. Y muy contentos de que esté aquí con nosotros, porque sabemos que todas las conferencias de don Ricardo pues tienen algo de especial. Como el señor, ¿cómo se llama? Manuel... Lucena Giraldo, efectivamente. Dijo que era maestro de historiadores, no lo he dicho yo. Fue Lucena Giraldo, en la primera conferencia que vino a este mismo ciclo. Así que maestro de historiadores hoy será maestro de todos nosotros, los historiadores y los que no. Le va a presentar Josefina Velasco, archivera bibliotecaria de la Junta General del Principado de Asturias. La conocerán por sus muchos y muy excelentes artículos en la Nueva España. Y yo no quiero enrollarme, les voy a dar la palabra, únicamente les voy a decir que esta tercera conferencia de hoy, es la anterior a la última. La cuarta conferencia, última del ciclo, será el día 30 de mayo como estaba programado. No ha habido ningún cambio y los cambios se han terminado con los que ha tenido que hacer el señor don Ricardo García Cárcel, cosa que le agradecemos, su absoluta sensibilidad para aceptar todas las molestias. Esperemos que nos siga granizando, por lo menos. Muchas gracias y Josefina. Sí, buenas tardes. Si no se me oye, por favor, me lo dicen. Yo, como los que me conocen saben, no soy mujer de palabra fácil si no tengo delante papeles, que al final es lo de los archiveros bibliotecarios. Pues me voy a permitir leer una presentación. Espero que no sea muy pesada, sobre un historiador al que hace ya mucho tiempo que conozco personalmente. Antes lo conocía por sus obras, ahora además se suma a ese conocimiento por sus obras pues la amistad y la admiración en directa, que él sabe que le tenemos todos en mi casa. Bueno, pues Ricardo García Cárcel, para quienes no lo sepan y para quienes lo sepan, pues voy a hacer algo más personal. Es un historiador de esos con mayúscula, apegado a los materiales de los que se hace la historia grande. Sistemático, sesudo, sensato y sereno, poco dado a estridencias y que suele poner calma en las guerras historiográficas de moda, aportando en cada caso una visión panorámica que a veces en el fragor de la batalla se escapa. Nacido en la Requena, a caballo entre Valencia y Castilla, estudió en Valencia, desarrolla su vida y oficio en Cataluña, en la Barcelona, que fue y es cosmopolita, en cuya Universidad Autónoma ejerció la docencia y la investigación. Maestro, como decía Lucena Giraldo, de historiadores durante 4 décadas ya. Por eso es ahora catedrático emérito, por méritos bien ganados, nada regalado. En su dilatada trayectoria cuenta con reconocimientos y condecoraciones múltiples que les voy a ahorrar, con cientos de colaboraciones en obras colectivas, con sus títulos individuales y muy conocidos y con muchísimos artículos. No ha rehuido las colaboraciones en prensa, en conferencias virtuales cuando han habido otro remedio, cuando se lo han pedido. Entre sus obras, que son muchas, vaya una selección muy personal, que esta es la mía, empezando por un libro de muy difícil recorrido, de recorrido transversal de temas complejos de la historia de España,
que han dado a través de las memorias de los protagonistas de la historia. Se llama La herencia del pasado y se la recomiendo, con lápiz y papel, pero se la recomiendo. Un libro, lo dice él mismo, con voluntad crítica respecto a la instrumentalización de la memoria histórica reciente y de la vieja memoria de mitos fundacionales y tópicos de toda procedencia. Le valió el Premio Nacional de Historia. Desmitificador lo fue en El sueño de la nación indomable, los mitos de la guerra de la independencia. Fue rompedor estudiando muy pronto las Germanías de Valencia. Si publicar cosas de Felipe V parece en otros lugares un sujeto histórico importante, por ser el primer rey de la dinastía Borbón en España, hacerlo en Cataluña es cuando menos comprometido. Y a él fue en más de una ocasión tratando de descifrar una visión periférica del problema de España. Perdón. Esta primavera invernal. Vale. Carlos V, el siglo de oro, la Inquisición no escaparon a su pluma. Y sobre la España doliente de la leyenda negra, el tema que nos ocupa publicó ya hace bastantes años La leyenda negra, Historia y Opinión. En uno de los libros más recientes, atrevido también, Catalanes en la historia de España, del que es coordinador y coautor junto con María Ángeles Pérez Amper, que es este, y lo recomiendo también, aborda la relación entre Cataluña y España sin ese sesgo de divorcio malavenido al que estamos acostumbrados últimamente. A través de 12 biografías de modernos catalanes que entendieron ambas identidades irrenunciablemente unidas y lucharon por el progreso de ambas ejerciendo la apuesta por la concordia. La historia, pese a tirios y troyanos, no debe ser una mercancía para justificar apriorismos ideológicos, por más que se intente. Creo que Ricardo forma parte de los historiadores que desean liberar a Clio de su secuestro, sea este realizado por los ismos excluyentes y abundantes que pueblan el universo político actual, aquí fuera, nacionalismos, populismos o indigenismos. Dejarlo a los historiadores puede ser una medida de saneamiento, sin que hurte a los demás su participación. De los asuntos más espinosos que se plantean a los historiadores serios, serenos y sensatos, este es sin duda el mayor, el de la leyenda negra, que arrastra mucha vida y despierta con mucha fuerza periódicamente, porque realmente nunca murió. En un estupendo volumen en su honor, en el 2020, disponible en la web, lo digo para que lo sepan, con el sugerente título de Pasados y Presente, muchos colegas han colaborado destacando que en su trayectoria ha primado el estado de la cuestión de cualquier tema o acontecimiento desde la documentación y la historiografía frente a cualquier dogmatismo de partida, siempre adornado de una laboriosidad inimitable y de una dedicación sin límites en el asesoramiento de los alumnos, investigadores e impulsando revistas, dosieres, seminarios, publicaciones colectivas, exploración incesante de perspectivas para entender y hacernos reflexionar sobre los pasados desde las inquietudes del presente. De todos los personajes de nuestra historia imperial más denigrados ayer y hoy, sin duda sobresalen aquí y en Europa y en muchos sitios Felipe II, el demonio del sur, al que Ricardo García Cárcel dedica este libro espléndido, que yo tengo muy subrayado, como pueden ver, que analiza las raíces de la leyenda negra de entonces y de la vista desde hoy, que no dejamos de verla. El rey burócrata, parricida, siniestro, conspirador, que no fue tal y no supo tejer una leyenda blanca, pese a todo su poder y frente a los enemigos externos e internos que tuvo. El otro personaje denigrado y vilipendiado que precedió al poderoso Felipe II fue y es aún hoy Hernán Cortés, el explorador, el soldado al servicio del emperador Carlos V, ambos de casi vidas paralelas, el conquistador del imperio azteca y de muchas tierras fuera de los márgenes de aquel imperio que formarían el brillante virreinato de Nueva España. Entonces, Cortés fue y es centro de críticas globales a los crueles exploradores de la virginal América. Hoy Cortés, que no tiene un mausoleo sino apenas una plaquita en una iglesia pequeña de un hospital humilde, sigue siendo el coco exhibido desde el desconocimiento y la impericia
de quienes, no pudiendo arreglar el presente, le echan la culpa al pasado. Como de la historia moderna pocos saben tanto como Ricardo, sin duda, para esclarecer la leyenda negra, pues mejor que hable él. Gracias, Ricardo. Buenas tardes ante todo. Quiero empezar agradeciendo a María Luisa sus palabras de presentación, a Tribuna Ciudadana, haberme traído aquí a Oviedo varias veces. Y la verdad es que no me acuerdo si eran 3 o 4 veces, pero un montón. Y reitero, es que si no me lo trago. Vale. Vale, perfecto. Que vas a tener dos. Vale. Por esto. Muy bien. Bueno, pues decía que estoy agradecido a Tribuna Ciudadana por la invitación una vez más. Agradecer, como no, a Josefina sus palabras de presentación. Pueden imaginarse que esas palabras son el testimonio efectivamente de una amistad de hace un montón de años. Y quiero, por otra parte, decirles que estoy muy feliz de estar en Oviedo. No saben las ganas que tenía de venir. Esta conferencia se tenía que haber dado en otro momento, se ha atrasado. Soy responsable de estas dilaciones, pero en el entretanto lo que puedo decirles es que, y en estos tiempos de pandemia, pues me he impregnado, he oído 200 veces a Garfias, a Víctor Manuel, ansioso, como no, de estar aquí, de estar en esta Asturias del alma. La última versión, por cierto, que oí, ya grabada en YouTube hace bastante tiempo, es la versión de Víctor Manuel con Poveda, que la verdad es que me encantó Poveda sobre todo. Bien, es una recomendación. Yo voy a hablarles de, reza el título, Hernán Cortés y la leyenda negra. Debo decirles, y debo decirles porque además acabo de leer ahora el artículo, excelente artículo, maravilloso y generoso artículo de Josefina en torno al tema y yo lo que quería decirles es que en realidad voy a hablarles de la leyenda negra y Hernán Cortés. Voy a hablar poquito de Hernán Cortés y mucho más de la leyenda negra, porque me parece que efectivamente responde al contenido del título genérico del ciclo. Bien, empezaré con lo más tópico. Lo más tópico es decirles que efectivamente todo el mundo le atribuimos a la paternidad del término leyenda negra a Julián Juderías. Julián Juderías y Loyot, subrayo porque el segundo apellido nadie lo pronuncia, y conviene decir que Julián Juderías era hijo de madre francesa. Y por lo tanto, digamos que tiene un valor añadido su discurso, en tanto que no era un aldeano escondido en no sé qué, en mi aldea de Casas de Eufemia, donde nací, sino era un políglota con una cultura extraordinaria y, repito, hijo de francés. Que escribe en 1914, que luego edita con enorme éxito su obra, reedita en 1917, la obra que, en fin, todo el mundo ha manejado, se ha publicado en infinidad de editoriales, con dos principios fundamentales que tiene la leyenda negra de Julián Juderías. Uno es que la crítica contra España, la leyenda negra, no es otra cosa que la crítica sistemática y universal, él llega a decir universal, que se hace contra España en todas las épocas. Es decir, confiere a España la situación de sujeto paciente de una crítica negativa y permanente. La segunda columna
sobre la que basa su discurso es el principio de que esa crítica negativa es falsa. Está llena de mentiras, de distorsiones, de falsedades, de falsificaciones. Les recomiendo leer el libro, es la primera recomendación que les hago, el libro con un título, con un apellido, por cierto, que siempre hemos hecho bromas respecto a su apellido, Luis Español Bouchet, también curiosamente hijo de francesa. Luis Español Bouchet escribió un libro en el que tienen una biografía espléndida de Julián Juderías y un análisis extraordinario de su discurso. Bien, Julián Juderías, como les he dicho, a principios del siglo XX, entre 1914 y 1917, tienen la gran obra La leyenda negra, y lo que yo voy a hacer aquí es un balance de la problemática actual de la leyenda negra desde la perspectiva de las últimas publicaciones sobre el tema. Decirles que ese discurso de Julián Juderías, ese discurso en el que, insisto, convierte a España en sujeto paciente de una crítica absolutamente distorsionada y sistemática, ese discurso tuvo un eco intelectual en su tiempo extraordinario, digamos, en todos los hombres del 98, los Azorín, Unamuno, etc. Luego he de decir que tanto en la dictadura de Primo de Rivera como en la dictadura de Franco, ese discurso de la leyenda negra fue un discurso que gozó de enorme éxito en años de aislamiento forzado, como en los años del franquismo. La imagen de un país victimizado por una opinión hostil desde Europa y desde América era algo, digamos, rentable políticamente para el franquismo. Luego llegó la transición y, curiosamente, en el marco de la transición política, no hay que olvidar, recién vinculada España a Europa, recién adscrita a la Unión Europea, hubo una generación de historiadores a la que yo pertenezco, generación ya viejecitos actuales, que nos cuestionamos ese discurso de la leyenda negra desde la perspectiva de que, bueno, España era ya Europa, por fin había que normalizar la historia de España, y normalizarla quería decir, pues, superar los viejos complejos, la vieja sensación de excepcionalidad de España respecto a Europa. Y efectivamente abrió el camino un libro de Molina Martínez, y después fuimos varios. Yo escribí justamente en el año 92, significativamente en el año 92. Hay que pensar lo felices que fuimos, muchos por lo menos, españoles, en ese mítico año 92, que recordamos con tanta nostalgia. Pues en el año 92 yo escribí un libro que se llamaba La leyenda negra, historia y opinión, en el que efectivamente lo que pretendía no era otra cosa que intentar desdramatizar el fantasma, esa imagen de la leyenda negra, repito, buscando en todo momento, abriéndonos a la sensación de que éramos Europa y de que por fin había que enterrar la vieja percepción victimista de España respecto a Europa, a la opinión europea. En la misma línea se manifestó Josep Pérez, en la misma línea se manifestó Carmen Iglesias, hoy presidenta de la Academia de la Historia, que escribió con un título calderoniano, que
siempre he comentado con ella, me parece extraordinario, y que nos va mucho a los españoles. No siempre lo peor es cierto. No siempre lo peor es cierto. Porque define muy bien esta especie de tendencia masoca a creer que efectivamente lo peor es lo propio. Una visión pesimista, una visión fatalista, tremendamente fatalista. Pues bien, esa generación de la transición pretendíamos superar esa idea justamente, el fatalismo de la opinión hostil. Nos equivocamos, no sé si nos equivocamos, pero lo cierto es que la resurrección de esa percepción de la opinión hostil, negativa, hacia España, emergió a partir de un libro extraordinario con una proyección mediática fabulosa, que ha sido el libro de Rocabarea, de María Elvira Rocabarea. El libro que probablemente es el libro que en los últimos 3 años, sin duda, es el libro más editado, más vendido en España. Lo que revela que efectivamente había una extraordinaria sensibilidad hacia esa opinión o esa conciencia de la leyenda negra, esa imagen, repito, negativa, arrastrada muchísimo tiempo, la imagen de que no nos quieren, la imagen de que ¿qué hemos hecho para merecer esto? Que es en definitiva la filosofía de fondo del libro de Elvira. El libro que, por otra parte, ha tenido una continuidad, ha tenido un montón de eco de libros, pues por citarles libros que ustedes conocen muy bien, pues los textos de Iván Vélez, el texto de la Fundación Gustavo Bueno, de Iván Vélez, de Pedro Insúa, etcétera, etcétera. Frente a esta tesis emergió desde la izquierda, o desde la presunta izquierda, diría yo, emergió José Luis Villacañas, esgrimiendo la bandera de un viejo, yo llamaría paleoprogresismo, que es la conciencia de negatividad absoluta, la idea de que tenemos lo que nos merecemos. Y desde esta perspectiva masoca y autoflageladora, pues efectivamente contrapuso en un libro absolutamente obsesivo, monográficamente dedicado a la tesis, digamos, de María Elvira Roca. Ha habido un debate historiográfico sobre el tema, yo he escrito varios artículos, he intentado establecer matices dentro de este mundo de colores intensos, de uno o de otro lado. Les digo con muy poco éxito por mi parte. He de decirles que hemos asistido a espectáculos absolutamente incomprensibles, y lo he hablado con amigos de diversos países europeos. No se puede entender cómo en el país, en diciembre del 2019, en un artículo escrito por una periodista llamada Patricia Blanco, se arremete de una manera, insisto, incomprensible, para mí incomprensible, contra la señora Rocabarea. Repito, todas las discrepancias me parecen legítimas, empezando por la mía respecto al libro de Rocabarea y respecto al señor Villacañas. Lo que me parece absurdo es que un periódico de la categoría del País dedique varias páginas a arremeter específicamente, punto a punto, contra
aspectos, en muchos casos marginales, de la obra de la señora Rocaberá. Es alucinante. Perdón por la necesidad de beber, pero la fideuá de esta mediodía tiene su precio. Bien, les subrayo esto para que se den cuenta de que el tema es un tema que se convierte en absolutamente trascendental, mediáticamente trascendental, política y mediáticamente trascendental. Todo un periódico como El País dedicado monográficamente a rebatir con argumentos de si se ha dicho este aspecto concreto que se ha dicho, no es exactamente lo que dice fulanito. Repito, para mí es un espectáculo absolutamente inédito. Bien, yo quiero plantearles hoy aquí, respecto a la leyenda negra, 3 aspectos con la intención de abrir campos al debate. Es decir, yo no pretendo establecer ningún dogma de fe respecto a un tema sensible, hipersensible, como es el tema de la opinión, de la imagen de España en Europa y en el mundo. Lo único que pretendo es, como historiador, abrir campos científicos de interés, sobre todo pensando en que haya jóvenes que puedan seguir trabajando, en definitiva, sobre un tema siempre abierto. La primera idea que hay que precisar, que conviene precisar, es que hay que diferenciar. Una cosa es diferenciar la crítica que se ha hecho de España a lo largo del tiempo, y ahora precisaremos cuándo, y otra cosa es el origen específico del término leyenda negra, o lo que es lo mismo, el origen de la percepción, de esa percepción tremendamente cargada de fatalismo que encierra el término leyenda negra. La crítica, hay que empezar por decir que la crítica contra España no arranca, por supuesto, del señor Juderías. La crítica es una crítica que tiene muchísimos años y que hay que situar en el tiempo, históricamente. Este es el papel que nos corresponde a los historiadores, el de situar la opinión respecto a España en sus determinados periodos, determinados contextos históricos. Y efectivamente la crítica es de muy largo alcance, podríamos incluso arrancarla, yo no lo haré, de la Edad Media, de la Baja Edad Media, de la proyección catalana en el Mediterráneo, de las primeras críticas italianas. Esencialmente la crítica más hostil, efectivamente, es con Felipe II, Inquisición, Felipe II como referentes obsesivos de esa crítica. Y eso obviamente hay que situarlo en la segunda mitad del XVI, esencialmente finales del XVI, lo que he llamado en alguna parte el primer 98, 1598 sería la referencia. Y en este marco, esa crítica contra esa hostilidad que, insisto, tiene como principales referentes Felipe II y la Inquisición, y desde luego como contexto ideológico, y lo dice muy bien Rocaberá, la dialéctica entre catolicismo y protestantismo, está el eje ideológico, tiene una explicación y se llama envidia al propio imperio español. No, el contexto es evidente. La hostilidad tiene como origen la envidia, el rechazo, la imperiofobia, que diría María Elvira Roca, pero desde la óptica de la envidia a ese imperio. El segundo estadio en esa crítica sería ya en el siglo XVII y especialmente Felipe IV, y por decir un año, es un año simbólico, 1640, y en ese marco del imperio en decadencia hay una leyenda negra, hay una crítica contra España
pero una crítica que fundamentalmente está hecha desde el desprecio al imperio. No es envidia, es desprecio. El tercer estadio, la tercera etapa, sería en el marco del siglo XVIII, fundamentalmente los Montesquieu y los italianos Tiraboschi y Bettinelli. Y aquí fundamentalmente sería el eje del que nace esa crítica negativa, sería fundamentalmente la conciencia francesa, porque es esencialmente Francia. Lo que he llamado en alguna parte el sucursalismo español respecto a Francia. Es decir, Francia emite esa opinión negativa porque considera a España simplemente su propia sucursal, su propia periferia. Y luego el cuarto estadio, la cuarta etapa de esa crítica negativa, sería sin duda el mundo de lo que yo llamaba en mi libro la leyenda amarilla, el amarillismo romántico, que es una leyenda negra distinta, una leyenda que fundamentalmente reduce España a Andalucía y que está cargada de todos los tópicos simplistas que tienen como punto de partida, naturalmente, la Carmen de Mérimée. No la Carmen Sevilla, sino la Carmen de Mérimée. El folclorismo, en definitiva, el folclorismo cutrón, por utilizar un adjetivo expresivo. Bien, pero esto es la crítica. Esto es la crítica a lo largo de distintos periodos en contextos históricos concretos. Pero la leyenda negra, el término leyenda negra y la percepción que implica esa conciencia del no nos quieren, del qué hemos hecho para merecer esto evidentemente hay que situarlo en el marco de la obra de Juderías, como he dicho antes, y se ha suscitado un enorme debate en torno a si fue Juderías el padre de la criatura leyenda negra, de la palabra, del término leyenda negra, o si fue doña Emilia Pardo Bazán en una conferencia que dio en 1899, o si fue Blasco Ibáñez, o si fue Maldonado Macanaz. Créanme, es irrelevante la paternidad del término. Lo relevante, lo que realmente es relevante, a mí me parece sustanciosamente relevante, es el contexto histórico, insisto, uno es historiador, el contexto histórico en el que nace el término leyenda negra, o lo que es lo mismo, reitero, la percepción del no nos quieren. Y ese contexto es el 98, ese contexto es el final del siglo XIX y los comienzos del siglo XX. ¿Y qué aspectos son los que creo yo que hay que marcar en ese contexto histórico? Y este es un aspecto que se ha estudiado muy poquito y que quiero poner aquí de relieve. Porque créanme, si no, no se entendería la leyenda negra. Hay que el nacimiento del término hay que entenderlo en un doble marco. Primer marco, la guerra de Cuba, el hundimiento del Maine, el papel de Estados Unidos en el conflicto independentista cubano. Y ya no el papel de Estados Unidos, genéricamente, el papel de un señor llamado Randolph Hearst, ciudadano Kane, que desarrolla una operación mediática enorme de auténtico desgaste, de auténtica destrucción de España en el marco de los intereses norteamericanos respecto a Cuba,
que, insisto, va a abrir la pauta efectivamente a esa operación de hostilidad terrible contra España. Y repito, y de nacimiento de la leyenda negra. Porque es justamente a partir de esa percepción por la que los intelectuales españoles empiezan a reaccionar, empiezan a concienciarse, empiezan a asumir qué está pasando aquí, qué están haciendo los medios de opinión. Pero hay otro aspecto también fundamental, otro marco que se ha estudiado muy poquito, y que es el marco del escenario catalán en esa coyuntura que les estoy diciendo, finales del 19 y comienzos del 20. Arranca todo desde 1893, atentado del Liceo, ópera de Rossini, Guillermo Tell, de Rossini, y el anarquista Santiago Salvador lanza los dos artefactos que van a provocar 21 muertos y un montón de heridos en el Liceo. Ese es el punto de partida de una serie de atentados anarquistas que va a vivir especialmente Cataluña y Madrid, pero especialmente Cataluña, y que van a generar la represión de los llamados procesos de Montjuic. Créanme, no se entiende el nacimiento de la leyenda negra si no entendemos ese momento de la represión con la muerte, entre otros, del mítico dentro de la cultura anarquista Ferrer y Guardia, que va a implicar, esos procesos de Montjuic van a implicar una movida mediática en lo que podríamos llamar la progresía, para entendernos, europea del momento, en la que destacan fundamentalmente dos intelectuales, Anatole France y Vidal-Naquet. Paralela, por otra parte, también hay que entender esa intelectualidad progresista del momento. Hay que entender que ese es el momento del yo acuso, de l'affaire Dreyfus, el yo acuso de Zola, de Émile Zola, ese es el momento, y con una publicidad, repito, aspecto que merecería toda una tesis doctoral, el estudio de los agentes publicitarios que van a mover esa respuesta, pónganle todas las comillas que quieran, respuesta progresista europea contra los represores de los atentados anarquistas a los que me acabo de referir. Entre esos publicistas hay un personaje que se llama Fernando Tarrida de Mármol. Fernando Tarrida de Mármol, que fue encarcelado en 1896, acusado de participar en los atentados, luego, un tanto oscuramente, se escapa, se va a Francia y articula una operación mediática impresionante contra España. Él era hijo de padre catalán y madre cubana. Una operación mediática que sobre todo representa un libro nada estudiado, un libro en francés, titulado en francés Los Inquisidores, donde establece un nexo absoluto entre España y la Inquisición. Y
y, por supuesto, genera una opinión absolutamente nefasta de estos intelectuales progresistas a los que me acabo de referir. Y, naturalmente, la reacción. El término leyenda negra nace como la reacción intelectual española, entre las cuales estaría Julián Juderías. Lo que quiero decir es que Julián Juderías no es más que una gota en un conjunto de intelectuales españoles que quedan absolutamente desazonados, que asisten al espectáculo de cómo desde la Europa presuntamente progresista se está estableciendo unas descalificaciones bestiales de España en las que se mezcla Inquisición con anarquismo y lo que ustedes quieran. Y ahí están los Azorín, ahí están Unamuno, etcétera, etcétera. Unamuno, solo déjenme que les diga un texto que a mí me fascina de Unamuno. 1909, justamente después de la Semana Trágica. Después de la Semana Trágica. Inmediatamente después de la Semana Trágica y la represión subsiguiente. Unamuno, me tienen exaltado las cosas que pasan. Mi españolidad se excita. Parece imposible que se haya azuzado ese ruido en derredor de Ferrer y Guardia, que era un majadero, una mezcla de tonto, loco y criminal, un obrero y fanático religioso. Sus escuelas eran pedagógicamente detestables. Saben ustedes que se le ha convertido en el mundo de la pedagogía, se le ha convertido en un icono, en un ídolo. Enseñar física o química para demostrar la no existencia de Dios y la injusticia de que haya un Estado es un disparate tan grande como enseñarlas para demostrar que hay Dios y que debe haber Estado. Es terrible la desgracia que nos persigue. De España se habla casi siempre en el extranjero y singularmente en Francia sin conocerla. Y ahora se ha levantado contra nosotros toda la golfería internacionalista. Y hombres como Anatole France, Metternich, no han dicho sino necedades hablando de nosotros. Usted que conoce esto sabe cuán fantástica es la idea que se forja. Bueno, no les leo más textos. Bien, este sería el primer punto al que quería referirme, el de establecer la delimitación del contexto histórico en el que se inserta ese término de leyenda negra. Segundo aspecto, no se entiende leyenda negra sin leyenda blanca o rosa, como ustedes quieran. Yo en el libro de la leyenda negra titulé leyenda rosa. El editor luego posteriormente me dijo, bueno, lo de leyenda rosa, el adjetivo rosa tiene implicaciones, deberías llamarle blanca. Bueno, pues blanca, pero ustedes ya me entienden. En definitiva, en ese término no incluye otra cosa sino el discurso positivo, el discurso oficial positivo respecto a España. Y en este terreno sí que me conviene, quiero decir abiertamente, que no se explica el concepto ni el término de leyenda negra si no asumimos las limitaciones, por no decir la torpeza, del discurso oficial, del discurso positivo sobre España. Es un hecho, lo subrayó Rocabarrea, pero por otra parte es muy cierto que no se escribieron historias de España desde la historia célebre del Padre Mariana, el jesuita Padre Mariana, finales del siglo XVI, no se escribe hasta la obra de La Fuente, mediados del siglo XIX. Es decir, que no hay ninguna historia oficial escrita desde España que intente reflejar los valores positivos de nuestra propia historia. En cambio, paralelamente se escriben Biffier, Duchesne, Romey, montón de historias escritas desde diversos países europeos. Y
En el siglo XVIII, que es el momento del reinado de Carlos III, el momento en el que los Cadalso, Forner intentan articular un discurso positivo, insisto, respecto a España, lo cierto es que no prospera. Sobre la leyenda negra americana, de la que vamos a hablar inmediatamente, quiero decirles que hay el propósito de escribir una historia de América en positivo y solo Juan Bautista Muñoz logra publicar un volumen de esa historia de América que queda en el sueño de los justos como una eterna asignatura pendiente. Y lo cierto es que llegamos a los tiempos que vivimos y existe una lamentable, pésima ecuación que una vez más quiero denunciar abiertamente, que es la ecuación franquismo igual a españolismo. O lo que es lo mismo, la idea, y esto lo he predicado a mis alumnos hasta el último día que me jubilé, Franco no inventó España. Dios, Franco no inventó España. Créanme, a mis alumnos, por enseñanza recibida, por en fin, larga serie de razones de largo alcance, parten de un principio, que es justamente el de que España es un producto del franquismo. Es un invento del franquismo. Y por lo tanto, se parte del principio adanista de que la historia de España empieza en 1930. Y lo anterior es un mundo absolutamente... no interesa. No. Pues bien, hay que denunciar que efectivamente abordar, interesarse por el concepto de España e interesarse desde una perspectiva positiva no tiene nada que ver con la ideología franquista. Es algo completamente diferente. Hay que romper esa maldita ecuación. Y entramos rápidamente en el núcleo de lo que quería hablar. Leyenda negra americana. Ustedes están ansiosos ahora por oírme hablar de la leyenda negra americana. Bien, yo quiero decirles que la leyenda negra, de entrada, hay una leyenda negra europea y una leyenda negra americana. Es decir, que dentro de la imagen negativa respecto a España, de toda esa estrategia descalificatoria respecto a España, ha habido, naturalmente, las críticas que se han enfilado hacia o desde Europa y las críticas desde el mundo americano. La leyenda negra americana ahora está mucho más de moda que la leyenda negra europea. Tiene una explicación y es esas declaraciones, que voy ahora aquí a repetirlas, no quiero hacer publicidad de nadie que no me guste, me refiero a los López Obrador y me refiero también, hay que decir, a las declaraciones del Papa Francisco muy desafortunadas en las que pues, se nos reiteraba la necesidad de pedir perdón retroactivo por las supuestas responsabilidades de los conquistadores, etcétera, etcétera. Bien, la llamada leyenda negra americana, que insisto hay que diferenciarla de la europea, tiene fundamentalmente tres aspectos. Uno es el aspecto que le llamábamos la tesis homicídica y que ahora se llama, con esa palabra, con esa facilidad con la que se pronuncian palabras gruesas en estos momentos, que se llama genocidio. Y que parte de la presunta catástrofe demográfica producida en América a la llegada de los españoles. De 100 a 15, que además son cifras que se han repetido tópicamente sin ninguna investigación seria, rigurosa detrás.
y que naturalmente es a la que se ha contrapuesto otra tesis, que es la tesis epidemiológica, es decir, la versión más positiva de esa catástrofe demográfica, pues sería el enfoque bacteriano, lo que es lo mismo en los tiempos actuales, por supuesto, es lo más fácil, la culpa, el virus. Este sería el primer aspecto. El segundo aspecto de la llamada leyenda negra americana es el aspecto referido a la cultura, la presunto fracaso cultural, que algunos han hablado de civilización. En definitiva, el supuesto desprecio de la cultura indígena con esos términos, 4 términos que se han utilizado: bárbaros, paganos, salvajes y primitivos, que serían los 4 estigmas presuntamente lanzados contra el mundo indígena. Y naturalmente en esa leyenda negra entraría todo el mundo lascasiano, es decir, las propias imágenes trazadas desde el sector fundamentalmente dominico, no solo las casas. Empezaría Antonio Montesinos en 1511, pero sobre todo, naturalmente, las casas encarnaría la visión de la presunta voluntad depredadora, saqueadora de los conquistadores en el mundo americano. Bien, esta es, así resumido, esto sería la imagen negativa trazada respecto al mundo, a la proyección, conquista y colonización española en América. ¿Qué hay que decir al respecto? Al respecto hay que empezar diciendo una cosa, que ahora que está tan de moda, tan presente en nuestra memoria colectiva, en la proyección mediática, la palabra indigenismo, unida por otra parte a otros muchos conceptos que ahora no sería momento de referir, hay que decir que el indigenismo, como tal movimiento, es un movimiento del siglo XIX. Es decir, es una creación de finales del siglo XVIII y, por supuesto, ya en el siglo XIX. Sobre todo la crean el criollismo. Son los criollos que llevan a cabo la independencia, la insurgencia de los países de América Latina respecto a la vieja metrópoli, España. Son los criollos los que justamente inventan el indigenismo. El indigenismo no son valores emanados, no son valores del siglo XIX, son los valores que en el siglo XIX, repito, se inventan. Se ha dicho y se ha repetido hasta en la sociedad, y lo comparto, que nada hay más español, más propio de la cultura española, nada que ver con la cultura indígena, que justamente los Bolívar, San Martín, los líderes del movimiento insurgente en Latinoamérica. Y a ese respecto conviene decir que el indigenismo tiene 3 mitos que conviene ponerlos sobre la mesa rápidamente. Uno es el mito de la unidad. Indigenismo, no hay ningún vínculo colectivo, un nexo unitario entre lo que llamamos indígenas latinoamericanos. 2. El mito de la cultura deshecha, de la presunta civilización maltrecha a la llegada de los españoles.
hay que poner en evidencia las profundas limitaciones de esa cultura indígena prehispánica, empezando por el conocimiento de la rueda. Y por último, tercer aspecto, el de la violencia, contrariamente al mito idílico de unos indígenas seráficos, está la realidad de una violencia con esclavitud, con antropofagia, con signos de crueldad indiscutible. Por último, conviene también decirles que en el marco de la transición al que antes me refería, se encontró una palabra mágica. Los historiadores vivimos de conceptos mágicos. El término mágico que se utilizó, y los más veteranos de la sala seguro que lo recuerdan, para definir en su momento el centenario, 92, el centenario de la palabra descubrimiento, no era políticamente correcto. La palabra mágica que se creó, la vieja palabra de hispanidad del discurso de Maeztu prologado por el cardenal Gomá, tampoco era políticamente correcta. La palabra mágica fue encuentro. ¿Cuántas veces se repitió en el 92 el encuentro hispanoamericano? Descubrimiento, no. Encuentro. Y todo, evidentemente, para neutralizar la palabra imperio, que siempre ha sido una palabra malsonante, en la doble vertiente imperio generador, imperio depredador. En los últimos tiempos se ha encontrado una palabra que da juego a las alternativas conceptuales que barajamos, que es la palabra globalización. Globalización. La primera globalización. No sé de qué me suena, pero simplemente dejo aquí la palabra. Dejo aquí la palabra, la globalización. Que a mi juicio solo diré una cosa. No voy a hablarle de un documental, no. Voy simplemente a decirle que desde mi punto de vista lo más importante, y que en el documental se trata muy poco, es la globalización cultural, la globalización religiosa y cultural. Y se habla mucho más de la globalización socioeconómica que de la cultural. Y la cultural es la trascendente, la mejor, la trascendente. Bien, pero yo no sé si saben ustedes que había venido aquí a hablarles de Hernán Cortés. Les he hablado de la leyenda negra americana. Y como último aspecto relativo a la leyenda negra americana, les quiero hablar de Hernán Cortés. Es un personaje fascinante. Es un personaje sobre el que se han escrito infinidad de biografías, muchas biografías. Si me permiten ustedes, hasta les diría que demasiadas. Empezando por las célebres de Madariaga y de Pereira, luego latinoamericanos, ahí tienen mexicanos como Martínez, como Miralles, obras recientes y excelentes. La de Miralles particularmente, publicada en el 2001, excelente, sobre Cortés. Y luego tienen ustedes pues Bartolomé Benassar, el llorado Bartolomé Benassar, Hugh Thomas, la obra de Mira, el texto de Iván Vélez. Se han publicado enorme cantidad. Es curioso, siempre me ha llamado la atención una cosa. Yo soy un apasionado del cine y siempre me ha llamado la atención por qué el cine se ha dedicado dando un juego enorme. Se han escrito tantas biografías de Hernán Cortés y sin embargo se le ha dedicado muy poco espacio cinematográfico. Me he dedicado a explorar
que se ha hecho de Cortés en el cine. Y hay una obra norteamericana, una película norteamericana con César Romero haciendo de Hernán Cortés. Luego tenemos 2 series televisivas, una Los Conquistadores, otra Hernán, pero quizá porque los actores no eran excesivamente buenos actores. El último era Óscar Jaenada, era el que hacía de Hernán Cortés. Quizá poco relieve, pero ninguna película que se podría haber hecho. Bueno, pues hoy hablamos con Josefina de Aguirre, Cólera de Dios, de la casi mítica película protagonizada por Klaus Kinski. Curiosamente, de Pizarro tienen ustedes una película, La caza real del sol, del año 69, de 1969, protagonizada por Robert Shaw, que no es que digo que sea recomendable, yo no la recomendaría, pero bueno, tienen a su Pizarro cinematográfico. Hernán Cortés no. Asignatura pendiente, lo digo por si hay aquí algún hipotético productor que pudiera interesarse. ¿Qué quería decirle yo de Hernán Cortés? Solo les quería decir 3 ideas, porque son 3 ideas que, a mi juicio, no se han explorado suficientemente. Yo estoy aquí justamente para marcar lo que considero insuficiencias del estado de cuestión. Primer aspecto que está por investigar en profundidad, porque es un aspecto políticamente muy incorrecto, muy incómodo. El tema de la vida familiar de Hernán Cortés. Y en particular, si hay o no que ingresar a Hernán Cortés en la lista de maridos violentos, por no decir asesinos. Saben ustedes que, desde luego, la vida privada de él fue tormentosa. Fue de todo menos privada, en cualquier caso. 11 hijos de 6 mujeres distintas, 11 hijos identificados. 4 con indias, el obviamente más conocido es Martín Cortés, hijo de Marina Malinche, pero luego tienen los dos matrimonios conocidos de Hernán Cortés. Uno es el matrimonio con la pobre Catalina Suárez, marcaida, de la nobleza abulense, una mujer asmática, eso sabemos, que tenía problemas físicos, y en función de esos problemas físicos, ahí está el problema de cómo muere, por qué muere. Tuvo que ver Hernán Cortés con la muerte de Catalina Suárez. Ahí dejo el interrogante, que en cualquier caso, repito, es un interrogante que no se ha explorado suficientemente porque todos nos asustamos ante la trascendencia, digamos, del tema. La otra es Juana Ramírez de Arellano, hija del conde de Aguilar, que le dio 6 hijos y con la que, en este caso, no hay problemas concretos a ese respecto. Segundo aspecto que quería tocar, quería simplemente nombrar de Hernán Cortés. El aspecto, la dualidad de Hernán Cortés, que es el valor del conquistador, el valor de la épica del conquistador, de la épica con todas las connotaciones negativas de la épica. Me estoy refiriendo a violencia, crueldad, etcétera, etcétera. Pero, repito, épica y al mismo tiempo la increíble capacidad de estrategia, de lo que llamarían los franceses el savoir-faire, la estrategia diplomática en su interrelación con los demás, hasta con el propio emperador.
Respecto a la imagen épico-militar con la capacidad, repito, de violencia, ese es un hecho en el que no voy aquí a tocar, pero ahí está. No quiero negar en ningún momento la existencia de episodios con manos cortadas, asesinatos. Ahí está. Pero, repito, al mismo tiempo, o paralelamente, o conjugadamente con esa épica militar y sus connotaciones de violencia, está esa capacidad de estrategia diplomática sin la cual no se puede entender la conquista de México. La propia captura de Moctezuma, la experiencia terrible con la capacidad de supervivencia, la noche triste del 29 de junio de 1520, la conquista de Tenochtitlán en mayo de 1521, con 300 soldados españoles, es absolutamente inimaginable sin la capacidad de un personaje como Hernán Cortés, de capacidad para dividir a la propia población indígena, para establecer conflictos internos dentro del mundo de los mexicas, para, en definitiva, ser capaz de hundir un imperio como el azteca con un poder absolutamente increíble. Y, por lo tanto, quiero decir, esa capacidad estratégica hay que subrayarla, hay que darle entidad. Capacidad que se une a la capacidad de relacionarse con el propio Carlos V, de conseguir el marquesado del Valle, las relaciones con el duque de Medinaceli y la propia capacidad empresarial del aspecto que no se ha estudiado suficientemente, la capacidad de negociar, de gestionar la encomienda con sus 23.000 indígenas en Cuernavaca. Y el tercer aspecto y último aspecto es un aspecto que trata Matthew Restal, el especialista sobre el mundo de los conquistadores, un aspecto que a mí me parece apasionante. También es una dualidad. La dualidad entre el perfil del conquistador, de los conquistadores, el perfil individual del conquistador, con sus ambiciones, con sus orígenes sociales, con sus expectativas, del perfil monarquía española, o del perfil España, si ustedes quieren, monarquía España. Lo digo porque normalmente hablamos de la conquista y envolvemos en un mismo paquete ambos mundos, el mundo de las ambiciones, de las expectativas, de los orígenes, del individuo conquistador y lo que representa en definitiva la monarquía con todo su mundo de expectativas, de leyes de Indias, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo esto? Lo digo respecto a Cortés y lo digo que es una asignatura pendiente respecto al estudio de todo el mundo de la conquista en América. Piensen ustedes que Cortés, ante todo y sobre todo, es un insubordinado, es un desobediente, es un hombre que rompe con Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, la representación del poder de la monarquía, como Pánfilo de Narváez. Pero es que esto mismo, es decir, esa dualidad entre el individuo y la representación oficial de la corte, lo vamos a ver constantemente. Empezando por Colón. Acordémonos de Colón y su vuelta en el tercer viaje cargado de cadenas por Bobadilla. ¿Quién era Bobadilla?
el representante oficial de la corte. Igual podemos decir respecto a Pizarro con respecto a los almagristas, a Almagro. Igual podemos decir de Pedro de Alvarado con respecto a Alonso de Maldonado. Pero sobre todo, el personaje estudiado por Bethany Aram, el personaje de Balboa, de Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Pacífico que nos merece todas las glosas del mundo, en 1513, el hombre que descubre, que pisa por primera vez el Pacífico, fue ejecutado en 1519. ¿Y quién lo ejecuta? El representante del rey, Pedrarias Dávila. La pugna Balboa-Pedrarias Dávila es una pugna absolutamente apasionante, que les recomiendo, insisto, el libro de Bethany Aram, por cierto, historiadora de Juana la Loca, historiadora norteamericana, pero casi sevillana porque vive en Sevilla y está casada con un sevillano. En definitiva, es enormemente interesante ese desglose de identidades entre las personas, los individuos de los conquistadores y su representación política. Y eso nos lleva naturalmente a un tema, y lo dejo aquí, créanme, lo dejo aquí, les dejo tranquilos, que es el tema del comunerismo. Hemos estudiado ahora en el 21, ya saben ustedes que los historiadores somos parásitos de los centenarios, y en el 21 tuvimos Villalar, las comunidades centenarias, las comunidades de Castilla, y hemos escrito mucho sobre comunidades. Créanme que el tema comunero hay que estudiarlo más allá de la revuelta de las comunidades de Castilla, de los Padilla, Bravo y Maldonado, y de la película La Leona de Castilla, que algunos de ustedes recordarán, de Juan de Orduña, los primeros años 50. El comunerismo, es decir, el comunerismo como fenómeno de autonomía, de rebeldía, de desobediencia contra lo que representa la monarquía y sobre todo el imperio, es un fenómeno que habrá que estudiar. Esa es mi última recomendación. Muchísimas gracias. Impresionada. ¿Cómo se nota cuando se sabe? No sé qué pasa, que se nota muy bien. Es el momento del coloquio. Entonces, después de tener aquí a esta persona, hay que preguntarle cosas, por favor. No se lo tomen literalmente. Me lo tienen que tomar porque es la verdad. Ricardo, yo no ando haciendo el rollo a nadie. A mí. Sí. Por favor, quédate. Para aquellos que somos unos humildes aficionados a la historia, es un referente absoluto. Lo que pasa es que aquí en España tenemos la mala costumbre de no saber valorarnos bien, ¿no? Y esto entronca con mucho de lo que usted dice. Y me da la sensación de que estamos esperando siempre la valoración de un hispanista, ¿no? Es posible, un británico, francés o un finlandés. A mí me gustaría que usted, que tiene el conocimiento para responderme, me diga qué opina. Los hispanistas de todo este fregado del tema Leyenda Negra. Yo he de decirles, primera precisión, estoy de acuerdo con usted en el sentido de que efectivamente la historia de España es una asignatura pendiente para los propios españoles, que decir que no nos deberían hacer falta, y fíjense bien la literalidad, no nos deberían hacer falta los hispanistas para descubrir nuestra propia historia. Vaya por delante. Dicho eso, también he de decir que, y estoy pensando ahora en el libro de María Elvira Roca Barea, no creo que sea justo el
criticar a los hispanistas respecto a la valoración que han hecho sobre España, porque efectivamente en ningún hispanista, ni francés ni británico, sinceramente hoy se les puede atribuir, ni hoy ni hace años, se les puede atribuir responsabilidad en la construcción de eso que llamamos leyenda negra, en la construcción de esa imagen negativa. Quiero decir, dicho de otra manera, que los hispanistas desde el siglo XIX para acá, y se nos acaba de morir uno de los grandes maestros del hispanismo, que es John Eliot, hace 15 días, a ninguno de ellos cabe imputarles ninguna paternidad en el tema. Al contrario, la imagen que ellos han construido de España ha sido enormemente positiva. El problema más bien es el problema nuestro, es el problema de por qué nosotros, españoles, de cualquier procedencia territorial, no hemos abordado sin complejos ni de superioridad ni de inferioridad, sino con absoluta conciencia de la normalidad de nuestra historia. Ni somos mejores ni somos peores que otros. ¿Por qué nos cuesta tanto abordar nuestra propia historia? El problema, desde mi punto de vista, y esto es un tema que he discutido con Elvira Roca más de una vez, ha sido el problema de la llamada leyenda negra o de la crítica negativa contra España no es un problema que emane directamente. Si estableciéramos la arqueología de esa opinión, constataríamos que el punto de partida no es creer que nosotros opinamos mal de nosotros mismos por lo que nos dicen los europeos de nosotros. No es la causa la opinión europea sobre nosotros. El problema empieza por nosotros mismos. Es decir, que nosotros hemos ayudado con nuestras descalificaciones, con nuestra autocrítica masoca, hemos ayudado a que los europeos, franceses, británicos, etcétera, hayan interpretado de la manera negativa, que algunos han interpretado nuestra propia historia. Es decir, el fenómeno, tanto en el caso de Europa como en el caso de América, las críticas contra contra Felipe II empiezan por el propio Antonio Pérez, empiezan por el propio secretario huido, fugitivo, el perfil, por otra parte, que la obra de Marañón cada vez más, confirma el perfil moral del personaje. ¿Me comprende lo que le quiero decir? Es decir, que no es la leyenda negra desde Francia contra Felipe II la que empiece la campaña de descalificación. La campaña empieza, la autocrítica masoquista empieza desde nuestro propio país. El problema está en esa extraña capacidad autodestructiva que nosotros mismos nos generamos. No nos hace falta solo que si en definitiva luego nos lo reafirman los que vienen de fuera, bueno, pues, pero el drama desde mi punto de vista arranca de nosotros mismos. ¿Es una cuestión de carácter nacional? No lo sé, no sé si es un problema antropológico, no lo sé, pero insisto, si analizamos la arqueología de esta opinión negativa, nos sorprendería que el punto de partida está en que desde la propia España generamos aspectos negativos y desde luego, lo he dicho hace un momento, no somos capaces de construir un discurso positivo, que al fin y al cabo casi es lo mismo. Si generamos opiniones negativas, algunas opiniones negativas, y además no somos capaces de elaborar un discurso representativo de la monarquía, del Estado, de España, en definitiva, sólido, pues entonces ¿dónde vamos?
Entonces luego llegan los hispanistas y efectivamente el hispanista normalmente ha jugado un papel mayoritariamente, insisto, con escasas excepciones, pero mayoritariamente los hispanistas han sido extraños redentores de nuestros propios valores. Y por eso nos hemos abrazado muchos a ellos, yo el primero, y estoy acordándome y me emociona hablando de Eliot. Nos abrazamos a ellos porque efectivamente, dinos algo bonito, dinos algo bonito. ¿Existe en algún otro país europeo con una historia similar a la de España, con un gran imperio detrás? Un fenómeno como este. Es decir, en Francia se maltratan así para hablar. No, Francia... En el Reino Unido se maltratan así, bueno, ya no voy a decir en Italia, que tienen detrás todo un imperio romano. Habría que pensar en pedir responsabilidades al Estado italiano por lo que se organizó aquí en el norte de España, por Augusto, por ejemplo. Yo justamente no soy de entrada partidario de buscar responsabilidades históricas. Justamente el tema de López Obrador o del Papa Francisco que antes comentábamos en negativo es que de entrada, independientemente de cómo fueran o no fueran los conquistadores, es absurdo completamente y dedicarnos como cazafantasmas a buscar efectivamente quién es el malo de la película, quién empezó primero. Esto que acaba de decir con toda razón, el tema del Imperio Romano, claro, si entramos en la búsqueda de responsabilidades, pues entonces tendríamos que empezar a buscar y hacernos solidarios con Viriato, pastor lusitano, valiente y generoso. Yo de entrada, repito, pero el gran problema, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que usted está poniendo el dedo en la llaga. El problema, efectivamente, es qué nos pasa como para que entremos en esta especie de vocación masoca. A ver. Que necesitamos un psiquiatra colectivo, pues a lo mejor. Seguro. A mí hay otra cosa que me preocupa y es la asociación que se hace entre, vamos a llamarla de leyenda negra de película. Usted está diciendo de los comportamientos masocas o interpretaciones masocas y las ideologías progresistas. Mientras que las conservadoras o de derechas, para que nos entendamos, siempre han tenido lo contrario, o en general. Y yo lo que quiero preguntarles, ¿esto es así? ¿O es una cosa que estamos ahora en medio de esa campaña de los medios también? Y si es así, ¿hay alguna razón histórica para que las ideologías conservadoras vean más positivo nuestra historia y las ideologías? Desde luego, en la historia reciente, sí ha pesado, ha sido más, sin duda, la izquierda la que efectivamente se ha sensibilizado menos, por decirlo de alguna manera, por lo nacional, por la conciencia nacional, y por lo tanto ha sido más insensible al tema, para entendernos, al tema leyenda negra. Y bueno, y eso se ve perfectamente en la polémica, es decir, lo que representan las críticas contra Roca Barea, fundamentalmente desde sectores de la izquierda que efectivamente consideran que bajo ningún concepto hay que y que la autocrítica es buena, y esta es una idea muy obsesiva, muy repetida en sectores de la izquierda española en los últimos años. La autocrítica es buena, no hay que y por lo tanto no hay que sacar la espada en ningún momento beligerantemente contra las opiniones de los demás, porque efectivamente se parte ya de un punto de partida extremadamente negativo respecto a nuestra propia identidad de españoles. Esto es un hecho.
esto ha sido siempre así. Claro, la pregunta es, ¿desde cuándo la izquierda? Pues claro, no sé, la izquierda... Pero quizá sí hay una tradición, ahora sería quizá largo el análisis, pero sí que ha habido una cierta falta de conciencia nacional en determinados sectores de la izquierda con un largo recorrido histórico. La derecha en ese sentido sí ha sido más sensible al hecho nacional. Y de ahí esa ecuación que yo insisto y me pongo pesado en el tema, de esta extraña identificación en la idea de España y Franco, la idea de que... y entonces, claro, no voy a defender España porque no quiero reproducir lo que el franquismo había hecho. Y eso es una idea obsesiva que nos hace muchísimo daño, que se identifica automáticamente franquismo con nacionalismo español. Y por lo tanto ya cualquier tipo de mínima voluntad de poner límites a determinadas críticas, de defender los valores hispánicos, no porque van a decir que soy franquista. Y esa especie de mala conciencia histórica respecto al franquismo, que no existe, usted antes hacía esto comparado, claro, la muerte de un Hitler o de un Mussolini fue de una naturaleza, no voy ahora aquí a entrar en detalles, totalmente distinta a la naturaleza de un Franco que murió en la cama después de un montón de años y con una contestación muy, muy relativa, aunque ahora la intentemos sobredimensionar desde nuestra épica, inventándonos en buena parte la épica antifranquista. No sé si me comprende. Entonces, esto cambia por completo las cosas. Y el hecho... Y justamente esa larga dictadura de Franco, con un final sin las connotaciones trágicas que tuvieron otras dictaduras, le da al caso español un perfil radicalmente diferente. Y la izquierda toca el tema nacional como si fuera pólvora, abstenerse. Cuando no, incluso arremeter en contra. ¿Eso es algo que usted llama paleoprogresismo? Sí, yo le diría paleoprogresismo, sí. Cosa que me ha costado, dicho sea de paso, algún disgusto personal. Bueno, pero, yo, una pregunta. Pero si el antídoto contra todo esto es el conocimiento, ¿a qué dudes? ¿Qué te parece la nueva programación de la enseñanza de la historia sin cronología, sin nombres, sin hechos? Lo de sin cronología a mí me parece realmente descabellado, totalmente descabellado, ¿no? Porque si no sitúas los acontecimientos en su momento, ¿qué son? Y por ahí parecen más cosas. En el libro que te dedicaron de pasados y presente ya se vaticinaba, y es un libro de hace 2 años, como se puede comprobar, el gran capitán Hernán Cortés, Francisco Pizarro, el duque de Alba, Álvaro de Bazán, Juan de Austria, Alejandro Farnesio o Ambrosio de Spínola no tienen apenas cabida en los manuales. Se analizaban los manuales. Principalmente pierden peso las personalidades relacionadas con el periodo de la hegemonía de la monarquía hispánica. También es curiosa la ausencia de personajes femeninos, incluso, sobre todo teniendo en cuenta su trascendental influencia en determinados reinos. ¿Y ahora? Vamos a ver. La cita que ahora Josefina nos hace es una cita tendenciosa, porque es una cita de un libro al que efectivamente se ha referido ella al presentar, que el libro, este tipo de libro de homenaje, despedida, de amigos entrañables, que bueno, que en mi caso concreto pues me he encontrado con
con que eran muchos más de los que yo podía imaginarme, y ha sido para mí una experiencia maravillosa. Pero quiero decir que es la cita de un amigo. No. Es cierto, lo que dice Josefina tiene toda la razón. Yo le podría contestar sin palabras. No tengo palabras para definir efectivamente el actual proyecto educativo de futuro. Es penoso que efectivamente la historia se identifique solo con la historia reciente. Si lo he dicho hace un momento, lamentablemente vivimos un adanismo increíble. Es decir, la historia solo presuntamente tiene que interesar desde 1931 o desde 1936 los más. Y los más antiguos, pónganle comillas a la palabra antiguos, pues a 1898. Esto ya es súper antiguo. Y efectivamente la historia de España anterior es un extraño mundo en el que efectivamente ahí se mezcla Viriato con los romanos, con los visigodos, con los musulmanes, con los conquistadores. Y no quiero ni pensar efectivamente el futuro de nuestros nietos futuros. Porque efectivamente, al final lo peor además es que esa historia reciente que se nos que se propone como objetivo, ya no solo es eso, que se olvida todo el pasado previo, es que es una historia, es una memoria corta, pero además enormemente sectaria, enormemente simplista. Es una historia de buenos y malos. Es una historia de tebeo. Es que yo ya leí muchos tebeos en mis años de niño y puedo asegurarles que yo era un experto en Roberto Alcázar y Pedrín. Es decir, lo que más me inquieta es que esa historia de la España reciente es que se convierte en una historia en la que efectivamente en manos del poder político establecido será manejada como plastilina ideológicamente, maniquea, simplista. Y justamente si algo he predicado en mi vida de profe, ha sido la reivindicación de una historia no simplista. Que no quiero decir que sea inexplicable, incomprensible. No, oiga, no, es que hay que explicar la propia complejidad. Es que la realidad de la historia, como la vida misma hoy día, no se puede despachar con dos adjetivos. No, oiga, vamos a precisar la complejidad de la situación. Y efectivamente, me temo que hoy la historia está en manos de los adjetivos, solo de los adjetivos. Perdona, que te haya quizá contestado demasiado largo, demasiado... No, que me gusta mucho. A ver, más palabras que no tardaremos ya en finalizar. Uno y dos palabras, ¿eh? Tengo dos, tres. A ver si nos da tiempo. Mucho más difícil reconocer algo de un autor de aquí que de los grandes hispanistas que empezaron por nos ilustran. Entonces es una cosa simple y ruda decir esto que acabo de decir, que parece que te duele el éxito del vecino, ¿no?
No sé, ya digo, el tema de los caracteres nacionales, no, evidentemente sería también muy complicado entrar en ello, pero tiene razón en el sentido de que, y si habla mal de España, es español, es que el porcentaje de posibilidades de que un español hable mal de España efectivamente es mucho más alto que a la inversa. Eso me parece evidente. Y lo de la envidia, pues efectivamente... los 7 pecados capitales, dentro de los 7 pecados capitales, este de la envidia debe estar probablemente el primero, el más alto. La soberbia, no, la envidia. Yo te cito. A ver, dime. Dice Ricardo García Cárcel en una de las páginas de este libro que a mí me gusta tanto. El demonio del sur, propaganda, propaganda. Sí, propaganda vil. Dice, ya Benito Feijóo fustigaba los extremismos y el papanatismo europeísta. Miran todas las cosas de otras naciones con admiración y las de las nuestras con desdén. Estamos hablando del siglo XVIII. En el siglo XVIII se decía, y lo decía Feijóo. Lo decía Feijóo, que a Josefina, en fin, Feijóo es un ídolo indiscutible para ella y para mí, por supuesto. La segunda palabra, me parece que una señora... Estos. Bueno, como usted decía, no vamos ahora a buscar un culpable a qué pasado. ¿Qué solución se podría hacer ahora a nivel de hispanistas o los profesores de historia? Establecer algunas pautas para, a nivel, pues eso, de estas declaraciones que se hacen, que sabe lo que sonaba el otro día, seré todos los siglos, pues que haya alguna especie de declaración contra eso y que los demás podamos ver. Yo creo que es... que se estableciera algún foro para que analizara estas cosas. Yo creo que, insisto, es un problema que no tiene solución a corto plazo, a medio plazo quizás sí, a largo plazo posible. Quiero decir que salimos, no hay que olvidar que salimos, la gente de mi generación, hemos estudiado durante un montón de años una asignatura que era una María, ya lo sabemos, que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Y que efectivamente fue un fracaso a la luz de lo que luego ha sido esa formación del espíritu nacional, que evidentemente ha sido bastante escasa por no decir nula. Quiero decir que probablemente todavía, el problema es que arrastramos todavía posiblemente esas secuelas de ese legado que decía, o a que me refería, del franquismo, de las malas conciencias generadas por el franquismo, y todavía la formación del espíritu nacional se nos antoja como, en fin, cuando efectivamente... llámese como se llame, a mí me da lo mismo, llámese formación ciudadana o llámese como quiera, pero que nos hace falta efectivamente la construcción de una autoestima nacional, algo tan simple como eso, me parece absolutamente vital, porque si no es que la capacidad de flagelación nuestra alcanza unos niveles que ya digo, ni en el Viernes Santo, vamos, el momento más terrible. Tercera palabra tenía. Bueno, yo quería preguntarte, Sí, por supuesto, nos conocemos. has hecho referencia a la distinción que gustaba entre el periodo generador y el periodo depredador. Sí. Pero también has dicho en un momento determinado de la conferencia que la historia no hay que infravalorarla, pero tampoco sobrevalorarla. Ahora bien, en la propia distinción de Gustavo hay un componente axiológico de valoración. No es lo mismo decir que tú fuiste un imperio depredador que fuiste un imperio generador. Por lo tanto, se puede ser absolutamente neutral. Cuando tú estás diciendo eso... Yo lo que creo, Jorge, es que hay aspectos de que tampoco, yo no estoy de acuerdo en que haya imperios generadores e imperios depredadores. Es decir, creo que todo imperio,
y no me estoy ahora hablando, por supuesto, del Imperio español, todo imperio tiene connotaciones generadoras y connotaciones depredadoras. Es decir, la idea de que el Imperio español, intrínsecamente, como tal imperio, tenga que ser, si lo valoramos desde una óptica positiva y lo elevamos a los altares, tenga que ser un imperio generador de valores positivos, de valores siempre extraordinarios, frente a la imagen de los imperios con connotaciones desastrosas, depredadoras, yo es que es ahí donde yo discrepo de Elvira y discrepo en general de todas las valoraciones que yo llamo macizas, y la realidad nunca es maciza, la realidad es fluida, la realidad del presente y la realidad del pasado. Y en el marco de esa fluidez, efectivamente, hay aspectos que podríamos, y lo que llamamos tan tópicamente, porque efectivamente luces y sombras, las hay. Y empeñarse en la idea de que el Imperio español es intrínsecamente maravilloso, desde mi punto de vista, tiene una justificación, entre comillas, por todo lo que arrastramos, por todo ese lastre de negatividad que arrastramos y que nos lleva, y ese ha sido el éxito indiscutible y admirable de María Elvira Roca Barea, nos lleva a agarrarnos a la autoestima por encima de todo y gritar, como grita Elvira, y tú más, refiriéndose a los que desde fuera de España hablan mal de nosotros. Y tú más. Eso tiene, digamos, está cargado de razones para hacerlo. Pero de eso a considerar, a lanzarse a la épica campaña de considerar que todo lo que tiene que ver con el Imperio español es intrínsecamente positivo, ahí es donde yo discrepo. Que es en definitiva la reivindicación, por mi parte, del matiz. La reivindicación de un viejo poema de Verlaine que a don Julio Caro Baroja lo utilizaba constantemente, que decía, hay una frase que dice pas la couleur, rien que la nuance, no el color, nada más que el matiz. Porque si entramos en la óptica bicolora de la historia, estamos ya en el maniqueísmo, y eso es lo que yo personalmente no apoyo. Bien, un momento, que les voy a decir que, como es costumbre en Tribuna Ciudadana, ahora vamos a ir al Hotel Ramiro I a tomar unos pinchos, una especie de cena informal. Todo el mundo puede ir. Y nos gustaría que nueva gente, a lo mejor, o personas interesadas por este tema o por la historia en general, nos acompañase. Nosotros, ya lo he dicho tantas veces que casi me da un poco de corte repetirlo, teníamos aquel antiguo compañero que falleció ya, que siempre decía, están ustedes todos invitados, pero siempre y cuando sea a su costa. Entonces ya saben dónde estamos, dónde vamos a ir. En la cena se puede seguir agotando a don Ricardo, porque ya le veo cansado, pero si ya lo desean, pues ya saben que hay esta posibilidad. Nada más, muchas gracias. La pregunta es si hay o no